Hola, ¿alguna vez se han preguntado cómo es nacer donde el aire escasea? ¿Donde cada bocanada es un esfuerzo? Bueno, hoy vamos a explorar una historia de adaptación increíble que empieza en la mismísima cima del mundo, incluso antes de la primera respiración. Esta es la pregunta que va a ser nuestra guía. Nos vamos a sumergir en los datos para entender de verdad cómo un ambiente tan, pero tan extremo le da forma a la vida desde el primer instante. A ver, para arrancar, pongamos las cartas sobre la mesa. A nivel del mar, como vemos a la izquierda, el oxígeno abunda. Es fácil respirar. Pero en las alturas, a la derecha, la cosa cambia. Hay mucho menos. Y esto, claro, representa una presión enorme para cualquier organismo, y ni hablar para un feto que necesita muchísimo oxígeno para poder crecer. Muy bien, empecemos con la primera parte de nuestra investigación. Vamos a partir de una idea que, la verdad, parece de puro sentido común sobre cómo este entorno debería afectar el desarrollo. La lógica nos diría algo bastante simple. Si hay menos combustible, o sea, menos oxígeno, pues los bebés deberían ser más pequeños, ¿no? Su crecimiento debería estar más limitado. Ahora, vamos a ver si la realidad le da la razón a la lógica, usando datos reales de recién nacidos en Cusco, Perú. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno con la primera pieza de evidencia, que es, ni más ni menos, el peso de los recién nacidos. Pero, un momento, antes de ver los números, es súper importante entender qué es eso de los percentiles. Es sencillo. Imaginen una fila de 100 bebés ordenados por peso. Si un bebé está en el percentil 10, o P10, significa que es más pesado que otros 9. Y si está en el 90, o P90, pues es más pesado que 89. Para este análisis nos vamos a enfocar justo en esos dos extremos, los más pequeños y los más grandes. Y acá es donde la cosa se pone súper interesante y nuestra lógica inicial se cae a pedazos. Fíjense bien, los bebés más pequeños, los que en teoría son los más vulnerables, nacidos en Cusco, Perú, a una altitud mucho mayor, son consistentemente más pesados que los de Colorado. Es justo al revés de lo que uno esperaría. ¿Cómo es posible? Y el rompecabezas se complica. Porque cuando miramos a los bebés más grandes, del percentil 90, sus pesos son muy parecidos. Esto sugiere algo fascinante. No es que el crecimiento esté limitado, sino que parece estar regulado de forma inteligente, como si existiera un mecanismo que optimiza el tamaño para no exigir más oxígeno del que hay disponible. Pasemos a la siguiente sección, porque esta historia va mucho más allá del simple peso. Vamos a ver cómo se va construyendo este panorama. Y resulta que el patrón se confirma con otras medidas. En ese mismo grupo de los más pequeños, el percentil 10, los bebés de Cusco no solo pesan más, sino que también son más altos y tienen la cabeza más grande. Esto refuerza muchísimo la idea de que estamos viendo un mecanismo biológico súper sofisticado en acción. Para entenderlo mejor, necesitamos una nueva herramienta, el índice ponderal. Pensemos en esto como un indicador de armonía corporal. En vez de medir solo peso o solo talla, este índice nos dice qué tan robusto y bien proporcionado está un bebé para su tamaño. La pregunta del millón ahora es, ¿esta fortaleza que vimos en las medidas individuales se refleja también en sus proporciones generales? ¿Son cuerpos armoniosos? Y esta tabla es clave. Miren las dos últimas columnas. A partir de la semana 36 de gestación, el índice ponderal de los bebés más pequeños de Cusco es consistentemente más alto que el de Colorado. Y no por poquito, es una tendencia clara y sostenida. Entonces, aquí está el punto crucial. El grupo que esperaríamos fuera el más afectado por la falta de oxígeno, el de los bebés más pequeños, resulta ser de hecho el que muestra una mayor fortaleza en sus proporciones. No es que apenas sobrevivan, es que están prosperando de una manera muy eficiente. Todo esto nos lleva a la revelación central de los datos. A ver, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Entonces, ¿cómo se explica que estos bebés sean tan robustos? Bueno, acá llega el momento eureka, y viene directo del estudio. La explicación más sólida no es una coincidencia. Es el resultado de miles de años de evolución, una adaptación genética a la altitud. Y este proceso se puede explicar en 4 pasos lógicos. Primero, está el desafío. Generaciones enteras viviendo con poco oxígeno. Segundo,
La variación. Siempre hay pequeñas diferencias genéticas naturales en la gente. Tercero, la selección. Aquellos rasgos que ayudan a crecer mejor con poco aire, como un transporte de oxígeno más eficiente al feto, pues se favorecen y se pasan a la siguiente generación. Y el resultado, con el tiempo, es una población biológicamente afinada para su entorno. Y esto nos obliga a cambiar totalmente la perspectiva. No estamos viendo una historia de crecimiento restringido o de lucha. Para nada. Estamos viendo una historia de crecimiento optimizado, de cómo la evolución provee las herramientas exactas para florecer, incluso en las condiciones más desafiantes. Ok, y después de ver todo esto, ¿cuál es la gran lección? ¿Por qué debería importarnos? Resumamos los puntos clave. Primero, esa idea de menos oxígeno, bebés más pequeños, queda descartada para la población de Cusco. Segundo, los datos demuestran que los bebés que deberían ser más vulnerables son de hecho increíblemente robustos. Tercero, esto no es casualidad, es evidencia sólida de una adaptación genética a lo largo de milenios. Y cuarto, que es alucinante, estamos viendo un ejemplo vivo de la evolución humana frente a nuestros ojos. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la población andina se adaptó a la altitud, ¿a qué otras cosas nos estaremos adaptando los humanos hoy en día? Es una pregunta que nos recuerda que la historia de la evolución humana está lejos, muy lejos de haber terminado. Se sigue escribiendo cada día.